Guillermo Sheridan, que ya se ha consolidado como el famosísimo cazatesis o cazaplagios de tesis, ¿no? Guillermo Sheridan, muy cercano a estas élites de la UNAM, tengo entendido que cobraba sin dar clases en la UNAM, ya saben, forma parte de esta élite dorada de la UNAM, a la que no se le toca ni con el pétalo de una rosa, que forma parte de esta élite casi aristocrática, en donde podían cobrar y cobrar muy bien. Pero eso de dar clases, no, ¿qué pasó? Ellos se dedican a otra cosa. Y el caso de Sheridan es justamente eso. Este hombre ha estado detrás de los análisis a los plagios de Yasmín Esquivel, analizando también el supuesto plagio de Claudia Sheinbaum, que fue desmentido por la propia UNAM, y también analiza el caso de Xochitl Gálvez, diciendo que también cometió su respectivo plagio. Tanto el caso de Claudia Sheinbaum como el caso de Xochitl Gálvez fueron desechados por la UNAM, el de Yasmín Esquivel no. Entonces, Guillermo Sheridan constantemente está pues publicando, está cazando plagiarios de tesis, y a mí me interesaría muchísimo saber cuándo va a ser un cazaplagios del otro lado, porque no es, ya a estas alturas ya ni siquiera es nota el plagio, es lo peor del caso. Y la nota, creo que muchos hemos insistido en que la nota debería de estar en por qué tantos casos de la UNAM ahora resulta que son plagios o son señalados como posibles plagios. ¿Qué pasa con los asesores de tesis que no están haciendo su chamba? Digo, yo sé que, y vaya, claro que está mal cometer un plagio, sobre todo está mal no citar correctamente. Yo fui castigada por no citar en más de una ocasión en la escuela, y de ahí que uno aprende a citar en APA o al menos en hacer una mención, porque pues el gustado trabajo les cuesta a las personas que originalmente hacen las obras principales. Pero ahora creo que también no podemos olvidar el momento en el que se están analizando y de quién están haciendo las acusaciones. Voy a poner en contexto. Cuando Guillermo Sheridan exhibe el primer supuesto plagio, o en este caso yo diría, pues sí, la neta es que sí, ahí sí hubo el primer plagio, fue a Yasmín Esquivel. ¿Qué pasaba con Yasmín Esquivel en ese momento? O sea, ¿qué es lo que hacía Yasmín Esquivel o por qué Yasmín Esquivel de la nada se vuelve, no sé, relevante para como revisar qué onda con su tesis y qué pasaba? Pues se acordarán que justo Guillermo Sheridan le exhibe el plagio a Yasmín Esquivel, no cuando estaba sobre la mesa el que fuera o no votada como ministra de la Suprema Corte, no, sino cuando ella intenta convertirse en presidenta de la Suprema Corte. Entonces, Guillermo Sheridan empieza exhibiendo este plagio de Yasmín Esquivel cuando ella se convierte en una aspirante a la presidencia de la Suprema Corte. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué Guillermo Sheridan, el cazaplagios de la derecha, no exhibió el plagio de Yasmín Esquivel cuando ella fue postulada por el presidente López Obrador y votada por el Senado? ¿Qué pasó después cuando Yasmín Esquivel no quedó como presidenta de la Suprema Corte? Ya nada, nadie dijo nada, hasta él se quedó callado. Luego, ¿cuándo viene donde exhiben el supuesto plagio de Claudia Sheinbaum? Cuando desde las redes sociales empiezan a exhibir el plagio de Xochitl Gálvez. El plagio de su tesis, que la propia Xochitl dijo que la pendejeó. Y después Guillermo Sheridan, pues también se sube a eso y dice, pues sí, que Xochitl también había cometido un plagio. Él revisa el documento y confirma que sí, también Xochitl Gálvez. Pero no se quedó ahí, porque dijo, por aquí aceptamos que Xochitl comete plagio, pero por acá también hablamos de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum la suben al ring y acusa a Guillermo Sheridan que Claudia Sheinbaum había cometido plagio con su tesis. Claudia Sheinbaum le contesta en 8 puntos a través de su cuenta de X. Y ahí les van para recordar, porque recordar es volver a vivir. A través de la cuenta de X, la doctora Claudia Sheinbaum le contestó a Guillermo Sheridan lo siguiente. Ahora Guillermo Sheridan vía Loret de Mola lanza nuevos alegatos sobre mi tesis de licenciatura. Aquí doy respuesta. Todas las anotaciones señaladas están relacionadas a la referencia en la tesis al trabajo de Baldwin. Destaco que dicho trabajo está claramente citado y referido como pie de página en la tesis.
La referencia general al inicio de la sección advierte que la descripción del proceso de combustión está basada en dicho libro y por definición no variará demasiado en la fuente original. De hecho, vuelve a explicar el tema que supuestamente fue plagio. Dice lo siguiente, es claro que quien hizo el análisis de la tesis no es físico. Explico, no hay formas muy diversas de describir un mismo proceso fisioquímico. La combustión de madera involucra siempre calor, humedad, carbón y ceniza, así como monóxido y dióxido de carbono, y por tanto no existen formas muy diversas para describirlo en sus componentes simples. Sería tanto como decir que si se describe que el agua hierve a 100 grados centígrados a nivel del mar, se requiere una referencia entrecomillada para afirmarlo o se pensaría que para que se presenta como idea original una idea no propia. Para más referencia, pues vuelve a citar el tema de su tesis, ¿no? Le recomienda a Sheridan leer toda la tesis y dice, eso sí, no vaya a ser que cuando llegue a la ecuación diferencial encuentre un símbolo como este de X y diga que también es un plagio. No soy de las que normalmente presuma currículums académicos, pero en este caso vale la pena mencionarle a esta persona, refiriéndose a Sheridan, que llegué a ser investigadora titular B del Instituto de Ingeniería de la UNAM, plaza que obtuve por concurso y que fui subiendo de categoría por la evaluación de pares académicos, que llegué al nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y fui parte de diversos paneles de Naciones Unidas, entre ellos el IPCC y el CDP. Profesora de posgrado en ingeniería, directora de 35 trabajos de tesis entre licenciatura, maestría y doctorado. Editora de revistas especializadas y obtuve, entre otros, el Premio Joven UNAM en Innovación Tecnológica y el Jesús Silva Herzog. No, señor, no robamos, no mentimos, no plagiamos y nosotros sí amamos al pueblo de México. Para mayor referencia sobre el pensamiento de Sheridan, les recomiendo ver la mañanera del 21 de agosto del 2023, donde el presidente habla sobre Guillermo Sheridan, un intelectual de derecha. Pues hago este resumen para llegar a la al nuevo descubrimiento de Guillermo Sheridan, que es el plagio, el supuesto plagio, el presunto plagio de la fiscal Ernestina Godoy. Volvemos a la máxima de Sheridan. No hace una investigación meramente porque él diga, bueno, quiero investigar cómo están los funcionarios. No, no, no. Hay un tema político y quien no quiera ver el asunto político detrás de las maneras en las que Sheridan actúa, creo que no está viendo con claridad. El caso, repito, el caso de Yasmín Esquivel fue plagio y pues que me disculpe. Incluso es un tema que está todavía en alegatos en la UNAM. Perdón. Es un tema que todavía se está disputando en la UNAM. Y pues mientras no tengamos una claridad en la resolución, pues tendremos que esperar a que esto diga. La UNAM por un lado dice que lo va a investigar, por el otro lado que no, pero al final no le están quitando ni le van a quitar a Yasmín Esquivel su título de licenciatura, por ejemplo. Para ya el caso de Claudia Sheinbaum y de Xochitl Gálvez, ahí sí la UNAM reacciona rápido y dice que no, descarta el plagio en ambas tesis y pues se lava las manos y dice quítense que mejor yo no me meto en problemas. Y para el de la fiscal Ernestina Godoy, vamos a ver qué pasa. Para ponerlos en contexto, en este momento, pues la fiscal está disputándose su ratificación como fiscal de la Ciudad de México, algo que no se logra a fines del 2023 y que buscaría lograr el próximo 8 de enero. Vamos a escuchar un poco de lo que se presentó en Latinus respecto al presunto plagio de la fiscal Ernestina Godoy. Esto es lo que se dijo en el medio. Ernestina Godoy, todavía fiscal de la Ciudad de México, tendrá que enfrentar un nuevo escándalo y rendir cuentas en medio de días cruciales en su intento por repetir otros 4 años en el puesto. Me refiero al plagio de su tesis para graduarse como licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en enero de 2004. Como es conocido, Godoy busca la ratificación cobijada por su cercanía con Claudia Sheinbaum, que es la precandidata de Morena a la presidencia de la República. Godoy ha hecho de todo para lograr la continuidad en el puesto, pero no ha podido. El asunto está atorado en el Congreso de la Ciudad de México, a pesar de que Morena tiene mayoría, pero no la suficiente. La oposición se ha negado a negociar los votos, acusa que Godoy es autora
de espionaje y persecución política en medio de las investigaciones del llamado cártel inmobiliario, presuntamente encabezado por distintas figuras del PAN, entre ellas el precandidato al gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada. En otro frente, colectivos feministas, familias de personas desaparecidas y víctimas de delitos también han rechazado la ratificación de Godoy, esto en rechazo a su administración, valga la redundancia. Tampoco hay que olvidar que la Fiscalía de Ernestina Godoy exoneró en cuestión de 6 días a la ministra Yasmín Esquivel al determinar que no incurrió en plagio, también en su tesis, aunque luego ya se echaron para atrás. El próximo lunes, que es 8 de enero, podría ser un día clave. Lo que les vamos a presentar es un trabajo del escritor y periodista Guillermo Sheridan en colaboración para Latinos. Se llama La tesis de la pasante Ernestina Godoy, ¿quién vigila a los vigilantes? Guillermo Sheridan revisó la tesis de Ernestina Godoy titulada La participación ciudadana en la Ciudad de México en el marco de la alternancia y la transición política, todo bajo la asesoría del licenciado Eduardo Galindo Becerra. El material está en el repositorio de tesis de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. Guillermo Sheridan identificó que la argumentación y una parte considerable de algunos capítulos de la tesis de Godoy reproducen de manera idéntica un texto del investigador y profesor Mauricio Merino. Se llamó La participación ciudadana en democracia y lo publicó en 1995 en el entonces Instituto Federal Electoral, hoy INE, como el cuarto de los cuadernos de divulgación de la cultura democrática. En el capítulo 4 de Godoy, llamado Hacia una política pública de participación ciudadana, que tiene una extensión de 25 páginas, está íntegramente copiado el trabajo de Merino, incluyendo las citas al pie de página. Por ejemplo, la tesis de Godoy dice en las páginas 62 y 63: en el largo periodo de la Edad Media, la representación no estaba fundida a la idea de participar en la toma de decisiones comunes como en las antiguas ciudades griegas, sino sometida a la voluntad final de los reyes y de los monarcas que poseían la soberanía del Estado. En consecuencia, la representación tampoco estaba asociada a las tareas de gobierno. Lo que representaba en todo caso era la voluntad de ciertos grupos estamentales para obtener los favores del príncipe soberano. Y así, 6 páginas más, o en párrafos, al menos 10 idénticos al folleto del profesor Mauricio Merino. El nombre de este último no aparece ni en el texto, ni en las notas al pie de página, ni en la bibliografía de la tesis que Godoy presenta como suya. Una sola vez hay una referencia a Merino, pero la autora, Ernestina Godoy, prefiere adjudicárselo, ¿quién sabe por qué?, cuestiona el propio Sheridan, a Jesús Silva Herzog Márquez, que en 1996 había publicado en la misma serie su folleto Esferas de la Democracia. El profesor Mauricio Merino no es el único plagiado en la tesis de la fiscal de la Ciudad de México. En el capítulo 3, llamado Marco Teórico Conceptual de la Participación Ciudadana, el despojado, a veces textualmente, a veces glosado, es el académico francés Jean-Claude Thoening, con un artículo titulado Política Pública y Acción Pública de 1988. Apareció en español en la revista CIDE Gestión y Política en el primer semestre de 1997. Ernestina Godoy escribió: el concepto de política pública corre el riesgo de portar consigo un postulado de estatocentralismo. El aparato del Estado, la esfera instituida de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, son en definitiva los amos del destino público y más aún es el colectivo del devenir social. Una calca de 3 párrafos del artículo de Thoening. Más adelante, Godoy copió otro párrafo sobre política pública. Curiosamente, este trae la nota 60 al pie de página. Remite al libro de Luis Aguilar, cuyo texto remite a su vez, como debe ser, al francés Thoening. Pero la fiscal de la Ciudad de México prefirió evitar el nombre del autor original. Y así, en al menos otros 4 párrafos. En esta investigación, que ustedes también ya pueden encontrar de manera íntegra en el portal de Latinos, el autor Guillermo Sheridan destaca que para ejercer el cargo de fiscal general de la Ciudad de México es necesario contar con título y cédula de licenciado en Derecho según la ley orgánica.
cuestiona si Ernestina Godoy cumple con este requisito. Vamos a estar muy al pendiente de las reacciones. Eso es lo que publican en Latinus, haciendo referencia a al mensaje de Sheridan. Al respecto, Ernestina Godoy ya contestó y contesta a través de su cuenta de X, donde dice lo siguiente. A la opinión pública. Con relación al texto, la tesis de la pasante Ernestina Godoy, escrito por la persona de nombre Guillermo Sheridan, difundido en el portal Latinus, quiero aclarar lo siguiente. Son totalmente falsos y absurdos los señalamientos vertidos por dicha persona con relación a la tesis que en su momento presenté para obtener el título de licenciada en Derecho. Dichos infundios se dan en el contexto de procesos de ratificación como fiscal general de justicia, en el que me encuentro inmersa en este momento y buscan de forma burda y grotesca descalificar a como de lugar mi imagen. Mi tesis fue calificada y aprobada por diversos sinodales de Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el correspondiente soporte de un asesor de tesis. Llama poderosamente la atención que a 20 años de que la misma fue debidamente presentada y autorizada y a 5 años de mi gestión como titular de la institución, surge una falaz y malintencionada versión que asegure sin pruebas que mi tesis fue plagiada. De ninguna manera permitiré que con mentiras, calumnias, intenten ensuciar mi trayectoria académica, por lo que ya analizo las acciones legales a seguir para defenderme de la difamación de la que soy objeto. Los grupos de derecha están acostumbrados a denigrar la dignidad y buen nombre de las personas. En esta ocasión me tocó a mí. Con tal de evitar que sus intereses oscuros, canallas y perversos se vean afectados, están dispuestos a todo. Es lamentable que quienes buscan evitar mi ratificación como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México utilicen cualquier tipo de artimaña tendenciosa e inmoral para lograr el cometido de politizar la procuración de justicia. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Y miren, independientemente de lo que usted pueda opinar de Ernestina Godoy, yo vuelvo a resaltar el tiempo en el que esto se publica. Ernestina Godoy lleva años trabajando, lleva 4 como fiscal, está buscando su ratificación. Y Guillermo Sheridan no es novato en esto, como usted se podrá dar cuenta. Guillermo Sheridan tiene décadas cobrando en la UNAM sin dar clases. De hecho, creo que ni siquiera vive en México, Guillermo Sheridan. ¿Con qué cara Guillermo Sheridan viene a cuestionar la ética, la moral o la pulcritud de una tesis cuando al señor le pagamos por no sé qué hace? No sé qué hace, no da clases, pero eso sí bien cobra, chingón. ¿Qué hará en la UNAM? Nada, porque muchos en la UNAM de hecho a eso se dedican, a estar allá arriba, supuestamente hacen investigaciones, no las publican, no las conocemos, no socializan esa información, pero ellos bien que cobran, cobran y vuelven a cobrar. Entonces, eso de atacar o de sacar ese tipo de información en tiempos donde justamente se está buscando la ratificación de Ernestina Godoy, evidentemente no es coincidencia, insisto. Si usted no es capaz de ver esto, vaya al oculista y que le hagan unos buenos lentes, porque esto está a la vista de absolutamente todos. Si esto fuera un tema meramente de que Guillermo Sheridan quisiera pues conocer o quisiera realmente tener como un trabajo académico, cazar plagios, pues andaría investigando a todos, no nada más a los que les conviene. ¿En dónde está una investigación de la tesis de Marco Cortés, de Alito Moreno, de Taboada? ¿En dónde están esas investigaciones de tesis? ¿O no las va a hacer? ¿No se atreve? ¿No puede? ¿O qué? ¿No le da? Cuando alguien quiere hacer un trabajo imparcial o lo quiere vender como un trabajo así, pues al menos vas buscando la manera de equilibrar el barco. Guillermo Sheridan claramente no lo ha hecho. E insisto, el caso de Guillermo Sheridan es de un personaje que lleva décadas cobrando en la UNAM sin darle un servicio a la UNAM. ¿O alguien tiene claro qué hace en la UNAM Guillermo Sheridan? Escribe libros y los vende. No, hombre, qué servicio a la comunidad, qué servicio a la comunidad universitaria hace Guillermo Sheridan. ¿Qué otra cosa hace Guillermo Sheridan desde hace décadas para la que se le pague a Guillermo Sheridan? Desde la UNAM. Ah, pero eso sí, tienes maestros de ciencias, tienes maestros que sí están dando clases, que se la están partiendo con los estudiantes y a ellos les pagan 200 pesos, 2,000 pesos al mes, si bien les va, a los maestros de asignatura. Ah, pero Guillermo Sheridan sí gana bien chido
y está exhibiendo plagios. Además lo hace, no lo hizo hace 4 años, no lo hizo hace 2, no lo hizo hace 1 ni siquiera. Lo hizo al punto en el que están por ver si se ratifica o no a Ernestina Godoy. Repito, si usted no ve la claridad de esto, póngase lentes. Y al respecto de la ratificación de Ernestina Godoy, pues aquí un pequeño resumen de cómo va el tema de la ratificación, porque a estas alturas ya sabemos que va a haber una sesión extraordinaria para proceder con la ratificación. La sesión va a ser este 8 de enero y eso es porque la fiscal el 9 termina su periodo, así que intentarán otra vez ratificar a Ernestina Godoy el próximo lunes 8 de enero. El proceso legislativo para ratificar a Ernestina Godoy como fiscal general de justicia de la Ciudad de México ha enfrentado diversos obstáculos en las últimas semanas. Su periodo finaliza el próximo 9 de enero, por lo que el Congreso capitalino tendría que votar antes el dictamen de su ratificación. Sin embargo, no ha habido acuerdo. Se oponen a la ratificación de la licenciada Ernestina Godoy. Morena y sus aliados necesitan una mayoría calificada para aprobar la ratificación, pero no han alcanzado los votos necesarios. En diciembre pasado, que se votaría la ampliación de su gestión por 4 años más, el Congreso capitalino tuvo que ser resguardado por policías para garantizar el acceso de los diputados. La oposición hasta pernoctó en el Congreso. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, ha llamado varias ocasiones a las y los legisladores a ratificar a la fiscal. Se han opuesto y han politizado el tema. Y se han opuesto porque no quieren que se combata la corrupción, porque no quieren que se combata la delincuencia, porque no quieren que se combata la delincuencia de cuello blanco. Yo les digo a los diputados y diputadas que tienen ellos y ellas la responsabilidad. Esta semana hubo un nuevo capítulo. El miércoles pasado, la Junta de Coordinación Política, por medio de una reunión remota en la que no hubo legisladores de oposición, acordaron que este viernes se convocara la Comisión Permanente para aprobar un periodo extraordinario para votar la ratificación. Ante ello, la presidenta de la mesa directiva, la panista Gabriela Salido, aseguró que dicha convocatoria estaba fuera de lugar, por lo que citó ayer a 2 reuniones virtuales, una de la mesa directiva de la Comisión Permanente y otra entre la Jucopo y la mesa directiva. El debate estuvo fuerte, sobre todo entre Salido y el morenista Gerardo Villanueva. Y no pretendo ser ofensiva, sino descriptiva, facciosa en todas las áreas, imponiendo su mayoría con el uso de trampas e interpretaciones a modo que lo único que provoca es una confusión en la opinión pública. Usted violenta la normatividad y ni siquiera me quiere dar la palabra y quiere concluir la reunión. Y no le admito ninguno de sus señalamientos, ni tampoco se los acepto a los que hace a servicios parlamentarios. No tiene autoridad moral. Al final de la sesión virtual acordaron una reunión de la Comisión Permanente para este día. Canal 14. Pues ahí lo tienen. A este momento lo que sabemos, insisto, es que sí va a haber sesión extraordinaria y que pues entonces ya sabremos el lunes si se queda o se va Ernestina Godoy.